Bueno, y ahí podemos entender que por ahí esta carta entre el obispo y el exgobernador, bueno, fuera utilizado políticamente a raíz de esto, ¿no? El no poder controlar lo que se desconoce. Claro. ¿Sí? El objetivo era evangelizar y no generar rebelión, ¿no? Bueno, de hecho, este fue el cese de actividad de la imprenta y no existen, como dijimos ya, hechos que pueden verificar y comprender el por qué fue, ¿no? Bueno, lo cierto es que el taller quedó... Se diluyó en... Claro, quedó en la nada. Quedó en la nada como la imprenta también. Claro. ¿Qué pasó con la imprenta? Bueno, el taller donde se usaba quedó olvidado en Misiones y bueno, y gracias a la curiosidad del quien era el virrey Loreto, era el virreinato del Río de la Plata ya, bueno, se investigó dónde había quedado esa vieja imprenta, ¿no? Por eso en 1784, que es cuando asume el virrey Loreto, averigua, ¿sí? Entonces llama no, ya no había teléfono en ese momento. Digamos que claro, manda un aviso, y bueno, ahí le confirman, más precisamente el gobernador del departamento de Concepción en Misiones, que era Francisco Piera, un militar, bueno, que le hizo saber que el pueblo de Santa María la Mayor, que estaba al margen de la provincia de Misiones, ¿sí? Digamos para el este, cerca del río Uruguay, bueno, estaban los restos de la prensa y bueno, era de madera, como podemos imaginar, estaba muy mal construido, según lo que le contó Francisco Piera, y en ese momento ya estaba hecha a pedazos. Ya no le quedaba mucho. Encontraron algunos caracteres que estaban hechos de estaño. Imaginemos que la de Gutenberg era de hierro, ¿no? Sí. Un material distinto. El estaño se funde a menos temperatura. Claro. Entonces y es una aleación además. Exactamente, es más fácil de trabajar. Y bueno, esta era de estaño, ¿sí? Y bueno, ellos sabían que los faltantes de estas tipografías los iban usando para remendar fuentes y platos que eran del mismo material, ¿no? De estaño. Claro, sí. Los usaban para eso porque estaba tirado. Y en esto pasó materia prima. Imaginemos que esto es 1784 y dejó de usarse en 1727, o sea, la última, ¿no? Sí. Bueno, como bien decía Mauricio, ya habían sido expulsados ya en ese momento, no solo de América, sino de territorio español. Luego en Europa también los van a expulsar. De hecho en España los corren y los mandan a la isla de Córcega, y después cuando los que pertenecía a Francia, y después cuando Francia también digamos que los echa a los jesuitas, también los echan para, o sea que los fueron corriendo por todos lados. Bueno, fue disuelta también en ese punto por el Papa, esta orden, ¿no? Los jesuitas, pero bueno, después sí continuó funcionando. De hecho, hoy tiene miembros. Pero en ese momento era como mala palabra, digamos, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la imprenta que funcionó en Paraguay. Así terminó, no se pudo recuperar, se perdió totalmente. Y bueno, vamos hablamos de Córdoba ahí, ¿no? Bueno, ahí fue lo que se llama la imprenta de Montserrat, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué ese nombre. Se instala, bueno, en la ciudad de Córdoba, también a través de los jesuitas, que habían llegado desde Perú, que formaba parte del mismo virreinato en ese momento, en 1507, aunque la casa de la compañía, o sea, el monasterio jesuítico, no se levantó hasta 1599, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Instalaron en 1610 el Colegio Máximo, que bueno, después por un momento lo trasladaron a Chile, ¿no? Por falta de fondos, que no podían manejar ahí el colegio. Y bueno, después en 1613 vuelve ahí porque hubo alguien que
que puso una plata y bueno, un obispo, y bueno, y volvió a Córdoba el Colegio Máximo. Y en 1621 el colegio se transforma en universidad. Y en 1687 era creado el Colegio Montserrat, que era un convictorio, era un lugar donde vivían los estudiantes, era muy estricto, y donde se les enseñaba latín, filosofía y principalmente teología, obviamente, ¿no? Claro. Córdoba siempre fue a la vanguardia en cuanto a lo que es... Sí, exactamente, la universidad muy famosa desde esa época ya. Claro, es más, la primera, justamente esa universidad que acá que nombraste vos, es en Córdoba. Exactamente. Bueno, la necesidad también de conseguir una imprenta, ¿para qué? Para poder publicar las tesis y trabajos de los propios estudiantes que estaban ahí, ¿no? Bueno, algunos de los papeles se mandaban a imprimir a Lima, como vimos, el otro se lo llevaron a España, ¿no? Lo habían llevado y que llegó a la mitad. Bueno, era todo un problema todo esto porque tardaba mucho y era caro. Claro. ¿Ahí ya funcionaba el Camino Real? Sí. Sí. Y bueno, sí que en una congregación jesuítica que hubo en 1750, se solicitó el permiso para que la Universidad de Córdoba tuviera su imprenta, ¿sí? Y bueno, ahí mismo eligieron a dos padres, que uno fue Pedro de Arroyo y el otro Carlos Gervasoni, que para que vayan a Europa y hagan los trámites para poder comprarla. 2 años después, en 1752, se presentan ante el general de la orden, que es el padre Ignacio Visconti, en Roma. Ya habían bajado y estaban haciendo esos trámites para poder conseguirla. Y bueno, se les entregó un documento que tenía una serie de pasos, de instrucciones que debían cumplir. Eran todos unos requisitos importantes, por eso era bastante engorroso que decíamos en todo este pedido, ¿no? Era muy burocrático. Totalmente. Y tenía que ver con eso, ¿no? Del control que tenían sobre lo que se imprimía, y bueno, también era caro mandar a imprimir algo, claro. No solo tenían que mandar a imprimir, sino la máquina, el que la maneje, el que la enseñe a usar, había varias cosas. Claro, y debía asegurarse bien qué finalidad se le iba a dar también. Exactamente, ¿no? Teniéndolo lejos era difícil el control. Bueno, le manda todas estas instrucciones para que lo puedan sacar a la imprenta, y también les piden una real cédula, que era este permiso, ¿no? Para que el Colegio Máximo y la Universidad de Córdoba puedan contar con esa imprenta. Arroyo, que era uno de esos dos, estábamos hablando que eran Arroyo y Gervasoni, los jesuitas que fueron, los curas, sí. Él murió en 1753, o sea, un año después, en Madrid, y Gervasoni, que era el otro, fue expulsado de España y obligado a radicarse en Italia, porque ahí en un conflicto que hubo de límites entre España y los indígenas, porque no era todo fácil, ¿no? Tengamos en cuenta que bueno, en el otro caso los guaraníes eran un pueblo guerrero, ¿no? Eran... Sí, de hecho los guaraníes eran conquistadores. Sí, exactamente. Bueno, digamos que se puso del lado de los guaraníes en un problemita ahí de límites que tenían, y bueno, y lo echaron. Claro. Sí. Bueno, entonces se hizo cargo el padre Luis Camaño, que bueno, era parte de los jesuitas en ese momento, del territorio chileno. Y bueno, en 1756, 3 años después de que muera el Arroyo, bueno, llega a Madrid para empezar esa negociación, ¿no? Bueno, Guillermo Furlong, es importante nombrarlo, fue un historiador y miembro también de los jesuitas acá en la Argentina, que nació a fines del siglo XIX, bueno, convivió toda la primera parte del siglo XX, y bueno, fue un historiador y jesuita, y que investigó muchísimo acerca de todo esto de las imprentas y esto con respecto a los jesuitas, ¿sí? De hecho, esto se basa en algunos de los libros. Este informe que estamos leyendo lo hicimos tomando de fuente esos libros, ¿sí?
Bueno, él dice que Gervasoni, que fue el que lo habían echado, ¿no? De España, él dejó en manos de Camaño, que era el jesuita chileno, la obtención de la real licencia para establecer un taller tipográfico en Córdoba, pero dice que él mismo se encargó de la compra de la imprenta en Europa, ¿sí? Y otro historiador argentino, pero más reciente, que vivió en el siglo XX, se llamaba Adolfo Rivera, que también usamos de fuente, también relacionado con lo que es la iglesia. Él cree que Gervasoni la habría comprado en Italia, él mismo. ¿Sí? Y él se basa en unos gastos que había registrado cuando andaba por Génova, exactamente, en mayo de 1758. ¿Sí? Recordemos que ellos viajan en el 52, ya pasaron 6 años y andan dando vuelta por Europa y no la pueden conseguir. Bueno, el asiento decía que eso está documentado, así que es información. El Colegio Máximo de Córdoba entrega 2.903 pesos 3 reales. Se debe todo el juego de la imprenta, que va en 17 cajones. Furlong, que estábamos hablando, que era este historiador, el primero que nombramos, no descarta la posibilidad de que Gervasoni la hubiera comprado en España antes de que lo rajen de ahí. Exacto. Y aunque apuntaron luego las cuentas en Italia, ¿sí? Leo, te hago una pregunta. ¿Tenés idea más o menos del tamaño? Me imagino sí, gigante. Hay una foto, no sé. Mira, hay una foto porque hicieron una reedición de esta. Claro. La volvieron a hacer desde el Colegio Montserrat. Hoy, hace unos años, una copia. Y más o menos está la foto, estará a la par tendrá unos 2 metros de alto, más o menos, no muy ancho. Básicamente, imaginemos una página y que el soporte sería así, con un tirabuzón, una palanca y una estructura chica, no era muy... No. Por lo menos esa, claro, que la hicieron... que ahora vamos a ver cómo se la describe, pero por lo menos esa no se veía muy grande. Probablemente otras sí han sido más de otro tamaño, pero no, el ancho sería, no sé, 1 metro. Claro, no, yo me imagino muchísimo. No, una maquinaria de la revolución industrial, más o menos me imagino esas máquinas. Claro. En las series, yo siempre que digo que veo las series, muestran esas imprentas, o sea, entra una persona, hay una persona y es como que ya mucho más no. Claro, no, exactamente, vale. Esa misma. Bueno, lo cierto es que la imprenta llegó a Córdoba en 1764, 12 años después del primer pedido. Bueno, ahí tenemos el porqué los jesuitas la construyeron en vez de esperar, ¿no? Claro. Era necesario divulgar. Claro, y en ese tiempo me imagino casi 50 años después, más de 50 años después, seguramente es como que habían evolucionado y capaz que era muy más fácil conseguirla y demás que a comienzo del siglo XVIII. Bueno, lo cierto es que como decíamos, llegó a Córdoba en 1764, y con esta vino un grupo de misioneros, ¿sí? Que llegaron en 2 tandas. 30 salieron desde el puerto de Cádiz en febrero de 1755 y la otra mitad lo hizo entre noviembre de 1763 y febrero de 1764, o sea, en 2 momentos, esa segunda tanda. Bueno, en esta última tanda llegó la máquina, que pasó primero por Montevideo y Buenos Aires, y luego llegó a Córdoba en el mes de agosto. En febrero había llegado. En el último grupo de misioneros estaba el jesuita alemán que se llamaba Pablo Karer, quien fue el que estaba destinado a utilizar la imprenta, ¿no? Era el que conocía la máquina y que podía capacitar a otros, pero era él básicamente el que la iba a hacer funcionar. En principio él se iba a embarcar en la primera camada. Recordemos que fueron 2 camadas que vinieron, pero como no venía la máquina hasta Cádiz, que era donde él había estado, él se quedó 9 años esperando a que llegue esperando a que llegue la máquina para ver si estaba toda completa. Mirá si el tipo se iba completa.
y decía, no, faltan las letritas de no. Entonces se quedó, estuvo ahí, revisó todo y ahí sí viajó en la última camada de jesuitas que fueron enviados, ¿no? Bueno, la explicación que da Furlong, este historiador que hablábamos, a la demora de 9 años, es esta, ¿no? Bueno, que el tipo se quedó a esperar para revisar si estaba todo, ¿no? Así, bueno, él la llevó desde Buenos Aires a Córdoba, las 17 cajas que estaban, que tenían la imprenta, y la llevaron en 2 carretas. Y bueno, a fines de agosto es muy probable que ya estuviese instalado el taller, de que bueno, él fue el primero y único impresor, y que se dedicó exclusivamente a esto. A imprimir, claro. Exactamente. Bueno, 3 meses de la llegada de la imprenta a Córdoba, el padre Manuel Querini, que era el rector de la universidad, se la vendió al rector del Colegio Montserrat. Les duró poco. ¿Cuánto tiempo después me dijiste? 3 meses. 3 meses. O sea, 12 años esperando y 3 meses, claro, para sacársela de encima, ¿no? Muy fácil. Bueno, entonces el rector, que fue el que la compró, le escribía a un amigo que vivía en España en ese momento, el jesuita José Ignacio González, una carta que decía esto: el rector del Colegio Máximo y Universidad pidió una imprenta. Esta la ha traído a la misión, y después de traída el rector se desanimó, y porque no recayese en manos extrañas yo se la compré para este colegio. Bueno, la carta Oroz pedía que le manden papel desde Europa también, pero bueno, como el papel tardaba tanto en llegar, usaron el que pudieron encontrar por ahí por Córdoba y Buenos Aires, ¿eh? Y bueno, con ese papel fueron las primeras impresiones. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos ya bien? Vos avisame, porque yo estoy... Faltan 5 minutitos para la primera hora. Bueno, ya con la imprenta instalada, necesitaban tener la autorización para poder usarla, como bien dijimos, y bueno, se encargó al padre Matías Boza, que era procurador general de la provincia de Chile, pero vivía en Lima, o sea que bueno, que estaba ahí justo en el centro de lo que era el virreinato, y que bueno, que desde ahí podía gestionar esta licencia. Y en 1765 presentó la solicitud junto con una muestra de los tipos que se iban a usar, que bueno, que fue puesta a consideración de un fiscal, quien concedió la autorización, pero advirtió que no se imprima libro alguno que trate materia de Indias. Claro. Sin especial licencia del Rey Nuestro Señor. Bueno, ahí estamos, claro, hablando de los libros jesuitas. Eso mismo. Bueno, el 31 de agosto de 1765, el virrey del Perú, que era Manuel de Amat y Juñet, concedió la autorización para imprimir. Respecto a bueno, las obras, las primeras elaboradas por esta imprenta, todas corresponden a 1766, aunque es probable que se hayan producido publicaciones el año anterior, incluso antes de la obtención de la licencia, ¿no? Para poder usarla, como para ir probando el funcionamiento, ¿no? Era como un testeo, la preinauguración, digamos. Bueno, las publicaciones fueron Laudationes Quinque, que bueno, ese fue el primer libro, y bueno, fue para enaltecer la figura de Duarte Quirós, que fue fundador del Colegio Montserrat. Bueno, siempre el primero bien chupamedias ahí fue. ¿Viste? Bueno, el segundo fue Introducción al Pastoral, del arzobispo de París. El tercero, un manual de ejercicios espirituales. Y el cuarto y quinto son posibles que hayan sido impresos ahí, que tiene que ver con reglas y constituciones que han de guardar los colegios. Y otro más. El acto general de los estudios del alumno del Colegio Montserrat de Córdoba del Tucumán, don Bernabé Echenique, título largo, bueno, que no se registra, no existe en este momento, pero se dice que aparece mencionada en un documento como que fue impresa ahí, pero no existe la prueba física. Bueno, no habrán sido muy interesantes. No, eran todos útiles a ellos. Seguramente, ¿no? Alguna copia por ahí debe andar dando vueltas. Seguro. Es probable. De hecho, se han encontrado en el siglo XX algunas copias que estaban en bibliotecas perdidas, ¿no?
como ya habíamos dicho, en 1767 los jesuitas fueron expulsados de todas las posiciones españolas. Y bueno, el gobernador Francisco de Paula, el gobernador de Córdoba, bueno, él dispuso que se entregue el manejo de la universidad, no a la Iglesia Católica en sí, sino a los franciscanos, a otra orden. Claro, otra orden, claro, sí. Y bueno, en un inventario que del año en que se expulsó, en 1767, se describen los elementos que incluían la imprenta y que nos da una noción de ver cómo era, ¿no? Bueno, decía, estaba compuesta de una prensa de imprimir con su caracol y plancha de bronce, 2 armazones grandes para escoger las letras y 16 cajoncitos con muchas separaciones para extenderlas. 2 cajones llenos de diferentes caracteres de acero, diferentes tablitas y muebles concernientes a la imprenta y 2 prensas de mano para cortar el papel. Todo esto lo estoy leyendo como era textual, de hecho me cuesta leerlo porque está con alguna falta de ortografía, o sería como se usaba en ese momento, ¿no? Todavía no estaba definido, más que nada, ¿no? Bueno, los franciscanos no usaron la imprenta, posiblemente debido a la falta de un impresor, porque claro, el jesuita Karen ya se había ido. Seguramente no habrá sido fácil, ¿no? No, de hecho el jesuita Keller, que era el alemán que había venido para eso, se fue junto con los jesuitas. Y bueno, así fue abandonada en el sótano del Colegio Montserrat, que era donde funcionaba el taller. Y bueno, como podemos darnos cuenta o imaginarnos, la falta de uso provocó que se deteriore totalmente. Bueno, en Buenos Aires, que por ese entonces ya era la capital del Virreinato del Río de la Plata, ya existía, el gobernador intendente de ese momento, que fue Manuel Ignacio Fernández, quería instalar una imprenta, entonces mandó una carta en febrero de 1779 a José Gálvez, un ministro de la Corona, solicitando la instalación de un taller de imprenta. Bueno, aunque el pedido fue aceptado, Fernández decidió trasladar la imprenta de Córdoba a Buenos Aires para ahorrar plata y tiempo, así como los jesuitas del Paraguay, ¿no? Claro. Fijémonos que todos tenían la misma conducta porque ya sabían cómo era la cosa. Claro, ¿sí? Había que traer algo de Europa, o sea. Sí, totalmente. Algo tan rebuscado como justamente como una imprenta. Totalmente. Bueno, el gobernador tuvo que abandonar su puesto y bueno, regresar a España y continuó el proyecto del próximo virrey, que fue el virrey Vértiz, que ya lo nombrábamos antes, que bueno, que escribió al rector del Colegio Montserrat, Fray Pedro José de Parras, el 16 de septiembre de 1778, y le decía: estoy informado que en ese colegio convictorio se halla una imprenta, de lo que no se hace uso alguno desde la expulsión de los ex jesuitas, que este mismo abandono por tanto tiempo la ha deteriorado sobremanera y consiguientemente que le es ya inútil, y porque puede aquí aplicarse a cierto objeto que sea en beneficio público, medirá su actual estado, si mediante alguna prolija recomposición podrá ponerse corriente, y en qué precio la estima ese colegio, con concepto a que no se sirve de ella, y el bien y causa común para que se solicita. Claro, estaba diciendo... Decime un precio pero que no sea muy caro. Bueno, sí, ¿no? Afinar lápiz, una forma de decirle algo así, ¿no? La respuesta de Parras, bueno, llegó un tiempo después y decía: en la misma hora que he recibido la de vuestra excelencia, he buscado esta imprenta y la he hallado en un sótano, donde desarmada y deshecha la tiraron después del secuestro de esta casa. Respecto al costo de la imprenta, se le señalaba, al colegio costó esta imprenta 2.000 pesos, pero en el día solamente un facultativo podrá decir a punto fijo su valor intrínseco. Mande vuestra excelencia conducir a Buenos Aires cuanto aquí se halla, que el colegio quedará muy contento con aquella compensación que se le considere justa. Ya le dijo: dame lo que tenga. Lo que quiere. Claro, la conciencia le dijo. Sí. Bueno, el virrey manda a buscarla obviamente y llegó a Buenos Aires con un par de carretas a principios de febrero de 1780. Bueno, rápido igual. Sí, 2 añitos. Claro. Bueno, relativamente. No fueron los... A Córdoba. De Buenos Aires a Córdoba. Bueno, no cruzó el Atlántico, pero tardó un poco. Vacaciones de por medio. Sí. Bueno, se hizo un inventario, ¿no? Y se tasó la imprenta cuando llegó acá a Buenos Aires. Bueno, encontraron 8 cajones con caracteres, la mayor parte mezclados, algunos usados y otros nuevos.
estaban las principales partes de la prensa, pero bueno, en parte estaban deterioradas y faltaban algunos accesorios que tenían que fabricarse para poder usarla. Recordemos que también estuvo muchos años tirada. Bueno, se tasó esto que había y se la valoró en 1.000 pesos, ¿sí? Que después se lo pagaron al colegio. Claro, la mitad de lo que le habían comprado. Exactamente, y bueno, se tuvo que invertir 1.800 más para arreglarlo. Pero bueno, a costo beneficio está bien, porque no sé cuánto hubieran tardado en llegar a Europa, si es que llegaba. Bueno, el primer administrador fue Silva y Aguiar, a quien se le delegó lo que fue la instalación y manejo del taller. Él estuvo unos años ahí, hizo cargo. Primero funcionó en las esquinas de las calles, que bueno, los nombres actuales vamos a poner para ubicarnos, en Moreno y Perú, y 3 años después se muda a 100 metros, ahí nomás, en la misma cuadra casi, en lo que es el sector de la Manzana de las Luces, ¿no? Ahí en Microcentro de Buenos Aires, en Perú y Alsina. Y bueno, en Manzana de las Luces ahí está el Colegio Nacional de Buenos Aires, la iglesia de San Ignacio, el edificio viejo de ese momento de lo que era la Universidad de Buenos Aires, y otros edificios históricos. Y bueno, tiene ese nombre, bueno, por este nivel de instituciones y lo que significaban intelectualmente, ¿no? Claro, claro. Tiene que ver con la razón, claro. Claro. Sí, con todo eso. Es un lugar muy lindo, no sé si lo conocen. Sí, tenemos una foto ahí en la puerta de San Ignacio nosotros. San Ignacio, claro. Sí. Sí. Es hermoso. Sí, es muy lindo. Es muy lindo para ir a comer también. Para ir de noche es muy lindo. Sí. Está ahí al lado para que se imaginen, para que la gente que no sabe, está ahí cerquita nada más de lo que es Plaza de Mayo. Claro, está ahí sobre la diagonal. Ajá. Tenés la diagonal ahí que te lleva directo a claro. Creo que es sur, ¿no? Diagonal sur, me parece que es. Y eso creo es diagonal sur. Claro, pertenece, creo que ahora a lo que sería, ¿qué es? ¿Valvanera? No, San Telmo. No está en San Telmo. Montserrat, ¿no es? Montserrat. Bueno, son muy chicos los barrios, claro. Sí, en esa parte son la separación de los barrios muy chicos. Pero bueno, está ahí a un par de cuadros de la plaza. Bueno, lo que se recaudaba con la imprenta, bueno, servía para el sostenimiento de la casa de depósitos, que bueno, era un lugar donde se recibían nenes que eran abandonados, ¿no? Bueno, y de ahí que recibió el nombre de Real Imprenta de Niños Expósitos. Bueno, ahí eso tenía el monopolio de lo que eran las impresiones del virreinato, que eran formularios, edictos, bandos, instrucciones, reglamentos, reales, cédulas y cualquier tipo de papeles administrativos que era necesario hacer. Y bueno, algunas publicaciones. Laudationes Quinque, que un montón de publicaciones, que otra vez como para enaltecer la figura de Duarte Quirós, que era fundador del Colegio Montserrat. Hay varias publicaciones que se hicieron con esa. Y bueno, también publicaron lo que fueron los primeros periódicos de esa época, ¿sí? El Telégrafo Mercantil y el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Y durante el periodo revolucionario se imprimieron proclamas, bandos, manifiestos, decretos, órdenes, disposiciones y reglamentos. ¿Patrióticas o de... Claro. ¿Sí? Claro. En 1810 ya se editan los periódicos El Correo Comercio de Belgrano y la Gaceta de Buenos Aires, que bueno, que fue desde donde se difundía ya el pensamiento revolucionario, ¿no? Claro. Eso lo conocemos todos del colegio, la sabemos. También fue publicado el Contrato Social de Rousseau, que fue traducido por Mariano Moreno. Y bueno, en 1813 se imprimieron los versos de la Marcha Patriótica, que más tarde la vamos a conocer como el himno nacional argentino. Mira. Y en 1824 la imprenta fue trasladada a Salta, porque ya no representaba, no mantenía con eso la casa de los expósitos. Entonces la llevan a Salta, donde se instaló en lo que es el Cabildo, y pasó a llamarse Imprenta de la Patria.
En 1867, varios años después, más de 40 años, 45 años, 43 años para ser precisos, la ciudad de Salta estuvo sitiada por las fuerzas de Felipe Varela. Y bueno, y los tipos móviles de plomo, bueno, de la imprenta, estas eran de plomo, los otros eran de estaño, que habíamos hablado, fueron fundidos para hacer las balas que usaron los defensores de la ciudad contra Felipe Varela, que bueno, perdieron. Y bueno, Felipe Varela, para contar un poquito, era un personaje una persona identificada con Urquiza, del bando de Urquiza, ¿sí? Y bueno, era un caudillo que iba provocando la rebelión de las tropas en todo el noroeste argentino, y bueno, contra Demetrio, obviamente. ¿Sí? Tiene sus canciones Felipe Varela también. Sí. De hecho fue reconocido después por Cristina Kirchner, ¿no? Cuando murió, porque él se tuvo que ir a Chile, tuvieron que traer los restos contra lo que había dictaminado Sarmiento en ese momento, ¿no? Bueno, volviendo a la imprenta, algunos creen que esta primera prensa del taller de Espósito, o sea, la que trajeron a Buenos Aires de Córdoba, es la que está en el Museo del Vino de Cafayate en Salta. Hay una ahí, y se cree que es esa. Pero Fabián Ares, que bueno, es un investigador, que es un profesor, investigador acerca de tipografías e imprentas nacionales, que también usamos de fuente para este informe, él cree que no podría ser la misma porque la prensa que está en Salta es de hierro y en aquella época no existía ese material, claro, ¿no? Y bueno, hay un proceso de evolución en lo que son los talleres de impresión, desde que se instalaron los primeros hasta la década del 40 de este siglo XX, que es el momento en que se consolidan los procesos mecánicos, la especialización de tareas y bueno, y los logros sindicales también, ¿no? Que empiezan en esos años del siglo que pasó inmediatamente, y bueno, que contribuyeron a dejar atrás lo que eran esos primeros talleres artesanales, ¿no? Esas formas de impresión. Pero bueno, eso es parte de otra historia que bueno, vamos a contarle más adelante. Y bueno, con esto completamos esta evolución de las imprentas en el Río de la Plata. Bueno, no, me encantó, increíble. Acá te mandaron un mensaje. Isabel, acá está. Dice: hola chicos, muy interesante lo de Leo, dice, los felicito. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que interesante porque, o sea, poder entender cómo fue el tema de la imprenta, que hoy en día es tan relativamente fácil, digamos, ¿no? Poder escribir algo, lo imprimís. Sí, hoy con redes sociales encima ya pasamos a otra... tan lejano todo eso que contabas, ¿no? Claro. Incluso estamos hablando de la mecanización, de un montón de cosas que de los años 40 del siglo XX, 1940, claro, 50, hay una evolución, ¿no? Pero... fines de los 90, internet, más vamos a llevarlo al 2000 acá, como en 2010, ponerle que se generaliza más el uso de redes. Y sí, cambia todo. La palabra se difunde mucho, claro, más rápido, no importa si estás acá, llega al otro lado del mundo en menos de un segundo. Museo La Fraternidad.